bienvenidos a su programa radial Bienaventurados es mi radio. Este es un programa preparado exclusivamente para ti, donde escucharemos un mensaje de parte de Dios para tu vida. Este programa queda a cargo de los pastores Pedro y Jacqueline Chávez de la Iglesia Cristiana Esmir Hewlett, ubicada en el área de Midfield. Estamos localizados en 1401 North Main Street, Hewlett, Texas 76039, con el número de teléfono 469-994-3467. En este momento comenzamos. Buenos días, Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a Bienaventurados de Es mi Radio, con una enseñanza más de la palabra de Dios. Hoy corresponde a 2 de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela a todos en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Mire, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Wow! La palabra consolar, mire, tenemos que comenzar por esto. Significa aliviar la pena o la aflicción de alguien. O sea, que para poder nosotros consolar a alguien, en primer lugar, debemos experimentar la misericordia y también debemos ser movidos por el Espíritu Santo hacia las necesidades de otros. Y en segundo lugar, la consolación es la circunstancia. Es algo que sale, que nace. No todos requerimos el mismo tipo de consolación. Hay situaciones que frecuentemente enfrentamos en nuestra vida terrenal que requieren consolación. ¿Le gustaría que Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, alivie todas sus penas y sus aflicciones? Le invito a recorrer las Escrituras para buscar las poderosas declaraciones que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a través de su palabra y que nos ha dejado para que entendamos, comprendamos mejor la forma de que podemos consolarnos en cada etapa de nuestra vida. Primeramente comienza este versículo con Padre de misericordias. O sea, es especialmente notable que Dios se identifique a sí mismo como un Padre, lo es. Esto pone en evidencia la clase de relación que Él desea tener con nosotros. No se trata de ceremonias o rituales, es un asunto de total confianza. Así que hay pocas figuras en la vida de una persona que pueden ejercer tanta influencia como un padre. Así que tanto en hombres como en mujeres, un padre siempre será una figura de respeto, de amor, de cuidado. Una mirada, un gesto, una palmadita, una caricia, una palabra son suficientes para llenarnos de alegría, de confianza, de valor, de serenidad y sobre todo de gratitud. Así que como dice 2 de Corintios 1:3, fundamentalmente debiendo a que podemos estar seguros que siempre busca nuestro bien. Pero hay otra cosa, debemos saber que estando en aflicción, la aflicción puede llegar a nuestra vida por muchas circunstancias, diferentes situaciones como enfermedades, escasez, economía, mira, tal vez conflictos laborales, familiares, qué sé yo, puede también ser por desastres naturales. Mira, incluso pueden presentarse en múltiples causas simultáneamente, pero la Biblia nos enseña, nos brinda esa respuesta abrumadoramente sencilla a situaciones. Pónganse de rodillas, clamen al Señor. En la palabra en Santiago, en el libro de Santiago, incluso deja abierto el término que usa de decir que nos debemos entender a Dios, debemos de darle gracias en toda situación, porque la respuesta solo viene de nuestro Padre Celestial y la oración debería ser nuestra primera acción. Así que debemos buscar socorro cuando pasamos por momentos de desesperación. Buscar ayuda es un paso grande, fundamental. Así que debemos reconocer nuestras propias limitaciones, sí, como seres humanos, y entregándonos por completo a la voluntad de Dios. La confianza es otro factor muy importante porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en personas o en otras situaciones que al igual que nosotros pueden fallar, y es mejor cerrar nuestra confianza solamente en el Señor, en la suprema autoridad del universo, que Él nunca nos va a desilusionar. Mire, lo más emocionante de este auxilio divino es que llega en un momento justo, nunca va a llegar tarde, cumple su voluntad siempre, no perdonamos, no nos cansemos
a medias paulativas, sino démosle a Dios toda la autoridad de nuestra vida para que Él pueda obrar sobre nuestras situaciones. Debemos buscar a Dios con todo un corazón sincero, buscando esa sanidad. La sensación de impotencia a veces nos hace sentir duramente quitados de lo que Dios quiere hacer, pero no solo en las enfermedades, también hay enfermedades de los seres queridos. Las enfermedades son el producto de la entrada muchas veces de infecciones, de cualquier otro patógeno que llega a la vida, y a veces no te llaman a la puerta, no te tocan al corazón, simplemente llegan, son inesperadas. Así que debemos de tener calma, de siempre tener nuestra confianza en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, para que Dios nos ayude en medio de cada situación de nuestra vida. Dios de toda consolación, ese es el Dios al que servimos. Dios tiene una infinita cantidad de formas de llevarnos al consuelo. Mire, recuerde que Dios es un Dios creativo, que hizo las cosas que vemos cuando no había nada, solo con el poder de su palabra. Así que Dios muestra que el poder de su palabra es poderoso. La Biblia para traernos consuelo, Él la escribió con el poder de su palabra, revelándosela a hombres. Así que Dios conoce de primera mano nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo se hizo hombre, mire, y vivió en la tierra como todos nosotros. Nadie tiene que explicarle cómo se siente el dolor, o la desesperación, o la angustia, la incertidumbre. Él lo vivió Él mismo en la cruz, cuando entregó su vida por nosotros. Así que puede ir directamente a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón y hablarnos ahí con palabras de vida. Dios desea consolarnos, ¿sabe? En medio de todas esas dificultades, basta que nos dejemos ministrar por su Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios que consuela en medio de las diferentes tribulaciones de la vida. La palabra de nuestro Dios nos va a brindar consuelo, y recuerde que la Biblia es la palabra de vida con poder para poder impactarnos en cualquier circunstancia. Esta palabra contiene una gran cantidad de promesas para los hijos de Dios, y muchas veces ignoramos toda esa riqueza espiritual recorriendo nuestro corazón, trayendo vida, sanidad, bálsamo a las heridas. Y esta palabra nos va a traer fortaleza, paz, gozo, confianza, seguridad. Sus promesas nos llenan de vida al recordarnos que esta situación no es el final del camino, que Dios sigue siendo poderoso y que puede obrar de manera sobrenatural para nuestro beneficio. Mi Dios puede hacer todas las cosas nuevas, así como dice Salmo 119:50. La palabra de Dios nos enseña que Él enjuagará nuestras lágrimas. Como cualquier padre, sí, nuestro Señor se compadece de nuestro sufrimiento, conoce nuestro dolor y está dispuesto, escúchelo bien, está dispuesto a brindarnos su abrazo de amor, de limpiar tiernamente las lágrimas de nuestro rostro. En nuestra vida muchas veces puede presentarse la muerte, el llanto, el lamento, el dolor, pero nuestro Dios es más poderoso que todo eso. Él venció la muerte. Y a través de su Hijo amado Cristo nos dio vida eterna. A través de eso nos dio una esperanza de vida para poder seguir viviendo. Cuando Satanás no tiene alguna forma de atacar nuestra vida directamente, usa la intimidación. Como cualquier cobarde, matón, trata de nublar nuestro entendimiento y llevar a nuestro corazón a titubear, a dudar. Pero no debe de ser así, porque las promesas de Dios son realmente verdaderas. Así que el sufrimiento va a pasar y unos días nos encontraremos con Cristo en las nubes, y todo lo que nos lastimaba en este mundo dejará de existir, como dice Apocalipsis 21:4. Así que debe de haber paz para nuestro corazón. La paz de Dios no es comprensible, hermanos, para el mundo. No tratemos de entenderla, no trate de explicarlo tampoco a alguien que no lo conoce, porque simplemente les parecerá una locura. Se necesita el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón para poder recibir esta paz que el mundo no conoce, que es indescriptible, pero que muchas veces la aflicción proviene de sentimientos e ideas erróneas en nosotros, de cosas que realmente no existen o que ya no tienen importancia. La paz de Dios guarda nuestras emociones, le da un soporte firme a nuestro corazón para que no caigamos en ese desánimo, en esa desesperación, en la depresión. La paz de Dios también puede guardar nuestra mente de ideas nocivas, de ideas negativas, que no tienen ningún provecho. Así que busquemos la paz de Dios, como dice Filipenses 4:7, y
también como dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero también en esta hora quiero invitarles a la iglesia Esmir Yules. Si ustedes no tienen un lugar donde congregarse y si viven cerca del aeropuerto Dallas Fort Worth, estamos localizados en el 1401 North Main Street en la ciudad de Yules, Texas. Pueden llamarnos a nuestra línea de oración e información si necesitan oración, preguntas, algún comentario al 469-994-3467. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook. Búsquenos como Esmir Yules, Pastores Chávez, y en nuestro grupo de Facebook, Bienaventurados de Esmir Radio, donde pueden escuchar nuevamente la transmisión de este programa radial en vivo las veces que quieran, cuando quieran. ¿Saben por qué? Porque queda grabado. Pero vamos a entender. ¿Tiene algún propósito el sufrimiento? La pregunta universal, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios Todopoderoso permite el sufrimiento, los desastres naturales? ¿Por qué se incrementan las enfermedades incurables a pesar de la ciencia moderna y de los adelantos de la medicina y de la tecnología? ¿Por qué la situación del mundo a veces es tan terrible con violencia, terrorismo, infidelidad, sufrimiento? ¿Sabe? Yo no tengo todas las respuestas. Pero yo sé que Dios está enseñándonos lecciones grandes de vida, pues más que cosas difíciles nos esperan y tenemos que experimentar la victoria en lo natural y aprender a luchar en lo espiritual. Según el diccionario, el sufrimiento es agonía, es aflicción, es dolor intenso, una pena grande. Según la Biblia, la aflicción sirve para quitar nuestra vista de las cosas temporales, para poder ver las realidades eternas, como nos enseña Filipenses 3:8. O sea, quizás pueda resultar impensable dar gracias a Dios por el sufrimiento, pero a pesar de que las aflicciones son dolorosas, Dios las puede usar para lograr sus propósitos en nuestra vida. La clave está que seamos capaces de entender los propósitos de este sufrimiento. De lo contrario, podemos caer en la trampa de la amargura, de la queja, del lamento, de la desesperanza, tal vez del deseo de venganza o de la ruptura de grandes relaciones. Así que el beneficio que hay en el sufrimiento es que pongamos nuestros motivos por los cuales Dios está permitiendo el sufrimiento en nuestras vidas y obedezcamos la voluntad de Dios. Así es, sufriendo por obediencia a Dios. Comencemos a buscar las respuestas, sí, en la palabra de Dios, como está escrito y profetizado 800 siglos antes de Cristo, que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Mire lo que dice Isaías 53:10. Isaías declara que Cristo era varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí en Isaías 53:3 dice, Jesús cumplió esta profecía y sí, durante toda su vida vino a sanar a los quebrantados de corazón. Pero tal vez también muchos podrían decir, ¿por qué no se salvó a sí mismo? Era voluntad de Dios, era propósito de Dios que diese su vida por nosotros, porque Él vino a salvar, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Dice la palabra también que Jesús aprendió obediencia. Sí, aprendió obediencia hasta la muerte y la muerte de cruz. Él obedeció porque lo que padeció fue muy grande. Obedeció al Padre. Así que Hebreos 5:8-9 dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia, y no habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. O sea, la madurez se alcanza por medio de nuestra obediencia a Dios en medio del sufrimiento. Sí, así es. El sufrimiento que Jesús experimentó fue el resultado directo de su obediencia a la voluntad del Padre. El curso del sistema del mundo se va a oponer directamente al reino de Dios. Así que, por lo tanto, cuando obedecemos a Dios, nos movemos contra la corriente. Así es. Esto automáticamente va a producir un conflicto en el cual origina persecución y sobre todo aflicción. Este tipo de sufrimiento es causado cuando resistimos nuestros deseos, que son contrarios, sí, contrarios a la voluntad de Dios. Y cuando resistimos esa voluntad, la voluntad del hombre, para someternos a esa voluntad de Dios, va a producir vida en el espíritu.
Vea lo que dice 2 Corintios 4, 11, 12. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Cristo Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Algún día vamos a heredar lo que Dios ha prometido. Así que mientras tanto debemos soportar todo lo que venga con esperanza y confiados que no seremos tentados más de lo que podamos soportar. Ahí el apóstol Pablo lo expresó muy bien en 2 Corintios 1:8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que vamos a comenzar a entender un poco. Somos participantes del sufrimiento. Y así lo seremos de la gloria venidera. Así un poco más y vendrá el alba y todo dolor cesará. O sea, el sufrimiento va a purificar nuestra fe, hermanos. El sufrimiento es una prueba para la fe. A los ojos de Dios, la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, aunque sea probada con fuego. Así como el fuego prueba y purifica los metales preciosos, mire, el sufrimiento prueba y purifica nuestra fe. Es nuestro más valioso y fuerte aquella fe que es resistida por las pruebas más duras de la vida que aquella que se derrumbó ante las primeras pruebas. El fuego se está calentando, muchos caerán porque no están preparados para sufrir. El sufrimiento es parte de la vida. Que no te venga de sorpresa, ármate con la armadura del soldado dispuesto a resistir a pesar de lo que venga. Los vencedores, escuche, vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio y porque no amaron su vida más allá de la muerte. Pruebas y tentaciones sí son permitidas por Dios para enseñarnos, para madurarnos, para que Dios obre sobre nosotros su carácter en el fuego de la aflicción. Así que debemos ser perseverantes en toda situación. Por medio del sufrimiento, Dios va a purificar nuestra fe. Mire lo que enseña la palabra en 1 Pedro 1, 6, 7. Aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea, la fe es la evidencia de lo que esperamos y fortalécete en la fe, guárdala como un tesoro, que nadie ni ninguna cosa te la robe, pues la fe es lo único que abre el cielo y que nos trae las bendiciones de Dios. La fe, escúchalo bien, viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, así que sigue oyendo y sigue oyendo la palabra de Dios. Cierra tu mente a todo lo que contradice tu fe. Eso es una de las cosas fundamentales. Tenemos que vivir por encima de lo sensual, de lo natural. Si queremos ser hombres y mujeres espirituales, los temores, las dudas deben retirarse ante el avance de la declaración de la fe. En este mundo vamos a tener aflicción. Ciertamente el Señor Jesucristo así lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que debemos tener paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que actualmente muchos creyentes están siendo probados por guerras, torturas, hambres, persecuciones, sancionados por sus gobiernos. La iglesia desde su infancia ha sido perseguida y ha pasado pruebas y grandes tribulaciones, así que tenemos que estar preparados no solo para creer, sino también para sufrir. Pedro, el apóstol, dijo que no debemos sorprendernos por las cosas que podemos padecer. No debe tomarnos de sorpresa nada, pues ahí es donde debemos perseverar y sobre todo confiar y no caer en queja y ni mucho menos en la incredulidad. Así que veamos lo que dice aquí en 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todos los que deciden vivir una vida santa y consagrada a Dios van a sufrir, es parte de, sufrirán tal vez también persecución, pero en especial los que están al frente, a la vista de todos. El Señor promete guardar a sus elegidos en la hora de la prueba.
no quitándoles del mundo, sino guardándoles en el mismo fuego, como hizo con los que estaban sus amigos de Daniel, que metieron al foso de los leones también. Él guardó su pueblo, Él guardó sus escogidos, así que no debemos de temer. Apocalipsis 3:10-11 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir y sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, Dios va a usar el sufrimiento para llamar nuestra atención. El sufrimiento puede ser una disciplina de nuestro Padre Celestial y que nos asegura que Dios realmente sí nos ama. Todo padre entiende que los castigos impuestos a los hijos son también por su propio bien. Así que veamos, Hebreos 12:6-7 dice: porque el Señor al que ama disciplina, azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? O sea, David el salmista dijo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Antes de que la oveja se descarríe, el pastor ya utilizó la vara. Esa es una disciplina para evitar que la oveja se salga del camino y mire, que se pierda. David reconoció la bondad de Dios en la disciplina cuando dijo: antes de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que pueda aprender tus estatutos. Así lo dice Salmo 119, 67 y el 71. O sea, en realidad el rey David está diciendo: yo sé que el Señor lo permitió para poder limpiar toda la escoria, todo lo sucio que había en mi carne, así que sigo adelante. Si Él no me hubiera puesto su temor en mi corazón, si Él no hubiese trabajado con estos problemas, yo no estaría aquí donde estoy. Me hubiera perdido. Dios conocía lo que había en mi corazón. Él sabía exactamente cómo llamar mi atención. Así que cuando nos humillamos durante nuestras aflicciones, hermanos, Dios es fiel para darnos esa maravillosa iluminación de su misericordia. Él lo hizo para cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. La verdad es que ha sido durante las horas más oscuras cuando Dios nos ha hecho un gran trabajo en nuestros corazones. Hemos aprendido las lecciones más duraderas de la vida en medio de los momentos de más profundo dolor. Y es ahí donde Dios viene a derramar de su misericordia, cuando finalmente dejamos tratar de comprender las cosas y simplemente confiamos y dejamos que Dios obre sobre cada corazón. Dios puede utilizar esas desgracias, las pruebas, el sufrimiento para enderezarnos y atraernos hacia Él. La historia de Israel es una repetición de las bendiciones de Dios y luego, como se alejaron de Dios, adaptaron a costumbres paganas, ¿sí? Y como consecuencia, Dios tuvo que disciplinar a su pueblo para que dejasen su idolatría. Así también nosotros tenemos que ser disciplinados para dejar todo lo que a Dios no le agrada, todos esos malos hábitos, esas costumbres, esas cosas que van fuera del lugar, que a Dios no le agradan. Pero debemos de entender que el sufrimiento también es un lugar fructífero. Es un lugar fructífero, así como Dios permitió que José pasara por muchas pruebas. Así también Dios permite que nosotros pasemos por grandes pruebas. Y aunque el enemigo trae cosas a nuestras vidas muchas veces que creemos que son para destruirnos, Dios tiene planes de redención, un plan de salvar a muchos a través de las cosas que suceden. ¿Por qué? Porque vosotros pensasteis mal contra mí, así dice Génesis 50:20. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, cuando a veces nosotros pensamos que las situaciones son adversas y que vienen para perjudicarnos, muchas de esas veces son para corregirnos, para encaminarnos, para enderezar nuestro camino, para a veces saber que la voluntad de Dios es soberana y que nuestros planes no son tan buenos, son los mejores, son los de Dios. Entonces es necesario caminar en esos planes. El sufrimiento también nos va a capacitar para consolar a otros quienes han atravesado crisis fuertes y para que también nosotros comprendamos, seamos sensibles a esas necesidades, a esos corazones que están sufriendo, así que podamos comprender cómo consolarlos, también estemos sufriendo para poder ayudar y aportar sobre ellos. Así que cuando hemos sido experimentados en quebranto, entonces podemos ser ungidos con compasión para poder consolar y liberar a otros en cada prueba que se adquiere a medida de la comprensión. En cada dolor que hay esperanza.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese Padre de misericordia que Dios da a través de su consolación. Mira, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, como dice 2 Corintios 1, 3, 5. Seguramente hay muchos más propósitos con el sufrimiento. Dios nos llama a autoexaminarnos, Dios nos motiva a clamar a Él, Dios nos da la evidencia de la guerra espiritual, Dios nos ayuda a reevaluar las prioridades en nuestra vida. El Señor nos llama a identificarnos con Cristo a través de esto. Así que es una lista larga que debemos dejar de ver el sufrimiento como una maldición y comenzarlo a ver como una oportunidad de crecimiento, como algo que nos permita comprender la labor redentora de Cristo en nuestra vida. Así que debemos de notar que el sufrimiento no nos redime. No caigamos en la trampa de sentir que merecemos algo después de ello, sino que atrae a nuestra atención hacia lo que verdaderamente vale. Que por extraño que parezca, demos gracias a Dios por este sufrimiento. Gracias a Dios, el sufrimiento es solo por un breve periodo antes del triunfo final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así dice 1 Pedro 5:10, que la gracia del Señor sea con todos vosotros y con su presencia os consuele en vuestra aflicción. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Nuestro Señor es un Padre misericordioso, decidido a mostrar su amor en cada etapa de nuestra vida. Cuando pasamos por momentos de aflicción, nuestro Señor nos brinda la oportunidad de buscarlo, de conocerlo más mediante la oración y la sabiduría de su palabra. Así que superemos cada etapa de la aflicción, tomemos la decisión, escúchelo, de buscar socorro y sobre todo una mejor opción siempre va a ser ir delante del trono de la gracia de Dios, del Dios Todopoderoso, del Creador del universo, con la autoridad para poder resolver cualquier situación. Las enfermedades pueden doblegar tal vez nuestra voluntad, aún de los más fuertes, pero cuando toman en cuenta la poderosa mano sanadora de nuestro Señor, podemos ser testigos sorprendentes de milagros, de proezas, de cosas grandes. Dice que a los que le aman, a todos aquellos que han creído en su nombre, ha preparado cosas grandes y maravillosas que ojo no vio, que oído no oyó, pero que ahí están. Y el Señor está obrando en medio de su iglesia, porque lo único que le basta son corazones que le creen, con corazones que le sirven, corazones que confían, corazones que aún en medio de la tribulación y de la adversidad pueden sacar una alabanza de adoración a su nombre, que pueden exaltarlo. Dice su palabra en 1 Tesalonicenses 5:18, demos gracias a Dios en toda situación, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en toda situación, aprende a dar gracias a Dios. ¿Cómo voy a dar gracias a Dios cuando estoy pasando por el momento más difícil y duro de mi vida? Esa es la voluntad de Dios. No cuestiones nada, simplemente haz la voluntad de Dios para que Dios sea exaltado y glorificado en todas las situaciones de tu vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas, escúchalo, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, así serán ellos. Gracias, Señor, por tu palabra. Esto fue Bienaventurados de ESMI Radio. Su servidora, pastora Jacqueline Chávez, les agradece su estadía. Mire, recordándoles que tenemos una cita el próximo jueves, como todos los jueves, a las 11:30 de la mañana por La Poderosa 540 y Facebook Live en nuestro grupo y en nuestra página Pastores Chávez, Esmir Yules, Pastores Chávez y en nuestro grupo Bienaventurados de ESMI Radio. Dios les bendiga. Mire, gracias por escucharnos donde quiera que se encuentre. Hasta luego.